judaísmo, pues hay una lucha entre ellos, ¿no? Eso es como Pedro y entre los sefardíes y los askenazí, quiénes son verdaderamente judíos, ¿no? Se pelean siempre por eso, quién se pega más a la halajá o al Talmud, ¿sí? Entonces, como los sefardíes han sido regados por la parte de la península ibérica junto con Portugal, y en la parte central quedaron otros gremios judaicos sobre el río Rin, que tiene que ver con una parte de Francia, una parte de Italia y una parte muy fuerte de Alemania. Por eso en Alemania hay una fuerza, hay siempre ha sido un centro, ¿no? Alemania ha sido muy fuerte o ha tenido que ver algo con nuestra nación. Vamos a buscar la palabra Askenaz en la Biblia, por favor. Es Génesis 10:3. Sí, ¿no? Askenaz. Pero Chile, léelo, Sara, por favor. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Hay una aplicación que aparece como Askenaz, por favor. Solo dice extranjero, ¿cierto? Sí, descendiente extranjero, Jafetita, también su descendiente Askenaz, bueno. Entonces se cree que de ahí nace como cierta raíz genética y por el asentamiento que se habla ahí. Entonces cuando se cree que esa parte central que ellos habitaron es Alemania o Europa Central. Génesis, ¿qué perdón? 10:3. Los Askenaz son los que normalmente nosotros vemos en los videos o vemos en las charlas que generalmente visten de blanco y negro, ¿cierto? Y que usan para las personas que nos están viendo, que usan peyot o patillas largas, o que nos van a ver patillitas largas. Entonces uno dice que son esos de vestidos de blanco y negro, porque además yo conozco judíos que no usan eso. Sí, hay judíos que no utilizan el peyot, o sea, la guedeja, no la usan. Las escuelas reformistas generalmente no lo usan. Pero ellos, los Askenaz, sí lo usan. Estoy diciendo en cuanto a mirarlos físicamente y rápidamente saber quiénes son. El sefardí es mucho más tropical. El sefardí puede usar, por ejemplo, su camisa de flores, ¿sí? Y su kipot puede ser también de flores, y no necesariamente vestir de blanco y negro para absolutamente nada, ¿sí? Y las mujeres no todas usan velo en algunas escuelas. Y hay otros que se llaman los Mizrahi. Los Mizrahi son otros grupos que quedaron en la parte norte de África. Ellos tienen que ver con Libia, tienen que ver con Siria, tienen que ver con Egipto. Ellos quedaron en esa zona y los grupos de esas zonas se les llamaron Mizrahi. M-I-S-R-A-J-I, Mizrahi. Y quedaron en esta parte central después de la persecución y después de los árabes y todo ese cuento. Quedan grupos asentados en diferentes zonas y quedan en la parte central, quedan los famosos Askenaz. Askenaz, cuando se habla generalmente de Askenaz, se habla de Alemania, ¿sí? Pero realmente yo estudiando y mirando y hurgando bien hacia adentro, yo veo que los asentamientos centrales de Italia y Francia, ¿cierto?, fueron los originarios de ese movimiento llamado Askenazí. Y ellos se mueven en un gran número hacia Alemania sin que sea el super gran número. Y ellos por las tradiciones que hay en esa zona, por cuestiones filosóficas, empiezan a alimentar su emuná de acuerdo al contexto cultural que también se mueve en esa parte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, alguien me decía, miren, en Panamá hay mucho judío askenazí y ellos son los dueños de las comunicaciones, o sea, venden televisores, venden equipos, venden fin. Y usted sabe que Panamá no es nada frío, pues no conozco, me han contado, ¿no?, porque yo nunca he ido a Panamá, pero que es una temperatura siempre alta, y los tipos andan con gabardina y andan con se llama Yermuncle, si andan con eso en la cabeza, imagínense usted a 35, 40 grados, pues los tipos menos se cocinan. Ellos decían, mi amigo decía, yo no sé cómo hacen ellos, pues, hermano, pero ellos andan a la mitad del día andan con esa vaina. ¿Sí? ¿Cómo? Con zapatos cerrados. Sí, y yo no sé cómo andan ellos, pero ellos andan porque andan. Listo. Hemos visto que los asentamientos sefardíes en esta época han llegado sobre todo a la parte de Nueva York, de hace 8 días, los sefardíes. ¿Por qué nosotros estamos asentados dando lo de las escuelas? Porque nosotros tenemos que ver con ellos, tenemos que ver mucho, tenemos que ver con las escuelas judaicas, porque al fin y al cabo a ellos les fue encargada la escritura, ¿cierto? Esto es un texto que no se lee mucho en las congregaciones. Romanos 3, por favor.
porque a ellos, ¿en qué vale ser? Romanos 3:1. Por favor. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Espera un momentico, es con él. Romanos 3:1. 3:1, para que lo vayan a ver el video, los que están viendo el video. Romanos 3:1. Entonces, léelo. Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y realmente, Romanos lo que nos quiere enseñar, y el libro de Gálatas, y el libro de Hebreos, y muchas cosas de Tesalonicenses, muchas cosas de Colosenses, en cuanto al horario, en cuanto al calendario, ¿cierto? Nos quiere enseñar quiénes somos realmente nosotros, de dónde venimos, por qué nosotros creemos en el Eterno, por qué el Eterno nos escogió. Y lo acentuamos y acentuamos. El Eterno me escogió y yo no lo escogí, Él se casó conmigo. El hombre no hace pactos con Dios. Vamos a leer, entonces, ¿cómo termina, hijo? Romanos 2, El anterior. sí, por favor, 3 versículos antes. Miren algo que esto es espectacular. Además de que como 5 versículos antes está hablando de la ley escrita en nuestros corazones. Dice que nos acusa y nos defiende. Ahí dice, no, pero no, ¿cuál ley? Pues la ley está abolida, pero es que ¿cómo la ley está abolida? Está en su corazón, entre comillas corazón. No puede estar abolida, porque es la que le defiende a usted, o le acusa. ¿Sí o no? Y ya para que leímos, esto lo hablamos para los que están, ¿qué cosa? Bajo la ley, y no se lo está diciendo a los judíos. Imagínense. Dime, Sergio. Dice, véanle Romanos 2:17. Dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Sí. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Voy a ver, 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú pues que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra la letra de la ley y con la circuncisión, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja? Ojo con eso. ¿Qué ventaja entonces tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Vale. ¿Qué nos enseñaron en las iglesias de los judíos? Que ellos ya no eran parte del pueblo de Dios. Una, que ningún judío creyó, que los judíos mataron a Jesús. Que ellos niegan a Yeshua o están esperando otro Mesías. Siempre Correcto. a todos. Exacto. ¿Qué más nos enseñaron a nosotros los judíos? Prácticamente nada. Entonces a nosotros nos simbolizaron
que este libro que nosotros tenemos aquí, ¿quién se cree o quién creemos nosotros que nos lo pasó a nosotros? ¿Quién antes de conocer? ¿Quién? Cuando estábamos hace 2 años en una denominación cristiana, nosotros ¿quién creíamos que nos había dado este libro? ¿Quién cree usted? Por ejemplo, Claudia, hace 2 años, ¿quién creíste que este libro era de quién? La pregunta está borrada. Pues digamos que de alguna otra manera se podría entender que la persona que hizo llegar al cristianismo las escrituras fue precisamente Martín Lutero, porque él hizo su traducción más cercana al alemán, y del alemán al inglés, y del inglés a las diferentes lenguas. Entonces así no era una deuda con Israel, sino con Martín Lutero. O sea que como que Lutero cogió nos puso este libro encima de la mesa. Nos hizo el favor de traducirlo. Vale, listo. Yo, por ejemplo, pensaba que esto era de Reina Casiodoro Valera y siempre imaginé un tipo como, no sé, ¿sí? Un man vestido como Cristóbal Colón. Siempre que yo decía Reina Casiodoro, no sé por qué, pero decía, ¿de quién escribió este libro? ¿Quién lo recopiló? Entonces dije, Reina Casiodoro Valera. Yo decía siempre es un man vestido como Colón. Como yo no tuve la fortuna de conocerlo, pues me lo imaginé así. Entonces, hasta ahí llegó mi cerebro, o sea, hasta ahí llegó mi conocimiento y dije, pues ese es el man, el que conoció eso. Romanos 3:1. Y ahora sí, leamos. Cerquita. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Imagínense, a ellos les fue confiada la escritura. Confiada. ¿A quién? A los judíos, a la casa de Judá, a la casa de Israel. No, porque nuestra tendencia, ¿cuál es? Hacer barquitos, venderla por pedacitos, ¿sí? Llévese la Biblia ungida, ¿sí? Venga para que el pastor se la firme, ¿sí? Por ejemplo, hacen hincapié, por ejemplo, que la Nueva Versión Internacional pertenece a esta iglesia, en esa iglesia solamente leen esa traducción. O volverlo un amuleto. O volverlo un amuleto, ¿sí? Y entonces aquí la escritura dice que ¿qué vale ser judío? Casi nada, casi absolutamente nada. A ellos les fue confiar, sé que es confiar el libro más sagrado que hay sobre la faz de la tierra. Eso no es cualquier cosa. ¿Se la dieron a quién? Al pueblo judío. ¿Quién? El Eterno. Eso no quiere decir que en el Sinaí a Kadosh Baruj Hu le haya dado el libro a los judíos. No. En el Sinaí nos la dieron a quién? A todo Israel, a la nación. Primero que todo, no judío, sino levita, a Moshe, porque él no era judío. Él era el tribu de Leví, ¿sí? Entonces, la Torá fue dada a quién? A Israel. Y fue encomendada, fue encargada a través de la dispensación, de las guerras, de los exilios, de las destrucciones, fueron encontradas a quién? A los hermanos Yehudí, a los hermanos judíos. Entonces, ¿nosotros podríamos predicar hoy sobre Yeshua sin el Nuevo Testamento? Sí. Pues como en los antiguos. ¿Cierto que sí? Eso no quiere decir que no tenga validez el Brit, o sea, el nuevo pacto, el Brit Hadashah, ¿cierto? No, o el código real, lo llaman otros. Bueno, no quiere decir, no, para nosotros tiene muchísima validez. Es más, Pablo nos explica muchas cosas que son de aplicación y que nosotros no tenemos, desafortunadamente, y que nos lo robaron. Entonces, pero realmente Yeshua, por ejemplo, Camino de Emaús, le explica a 2 tipos, ¿cierto? Solamente escrito con las cosas que estaban escritas en ¿dónde? En la ley y en los profetas. Es decir, yo debo tener la capacidad de mostrar a Yeshua HaMashiach ¿en qué? En la ley y en los profetas. Yo tengo que buscarlo línea por línea, punto por punto, coma por coma, donde esté Yeshua clicado en eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos estudiando desde las escuelas judías? Porque nosotros tenemos que ver muchísimo con ellos, mucho. Al fin y al cabo, ¿son qué? Nuestros hermanos. Segundo aspecto, un libro nos une. ¿Cuál? La Torá y el Tanakh en sí.
nos une, ¿cierto? A ellos y a nosotros. Lo que pasa es que en la iglesia cristiana, no. A ellos pareciesen que la Torá y el Tanakh apareció del techo. ¿Sí? Sí, lo dice, sí, fue elevado a Moisés. Dice primero que todo, la ley de Moisés, y ahí se les queda el corito. Primero que todo, la ley no es de Moisés, es una forma de hablar. Porque la ley de quién es? Del Creador. El Creador le dio la ley a Moisés. No fue que Moisés inventó la ley para dársela a Israel. No, el Creador le dio la ley a Moisés para comunicarse al pueblo. Por lo tanto, la ley es del Creador. Por eso dice, estas son mis Moadim, mis citas, mis fiestas. Levíticos 23. Mis fiestas, no la de los judíos, no la de los israelitas, no, mis fiestas. Entonces, los judíos, ¿cierto? Los judíos empiezan, obviamente, ya hablamos del 0 al siglo X, más o menos el movimiento que hubo de los sefardíes, dónde se metieron, dónde quedaron debido a las persecuciones, etcétera, 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 ¿sí? Quedamos en el siglo X hasta el siglo XV, donde quedan metidos en la península de España y Portugal. Y luego viene la expulsión, y la expulsión hace que ellos se abran. Sin embargo, no son los únicos asentamientos, quedan asentamientos en la parte central de Europa. En la parte central de Europa, asentamientos se les llama como Askenazí, ¿sí? Y generalmente cuando se habla de Askenazí, se habla de Alemania. Entonces ahí quedan los askenazís metidos en Francia, Italia y Alemania. Ahí quedan metidos. Y ellos pues obviamente pues no se quedan, sino que empiezan a moverse. Ellos empiezan como un grupo extremadamente pequeño, ¿sí? O sea, su forma de ver la Torá no era con la misma practicidad que la tenían, por ejemplo, los sefardíes, ¿sí? Sino que es un grupo reducido que empieza a estudiar la Torá. Así como nosotros en Colombia somos grupos muy reducidos, ¿sí? Somos microgrupos, y cada uno arañando de lo que encontramos, ¿sí? Cada uno arañando de unas escuelas sefardíes, reformistas, askenazí, etcétera, etcétera, y bueno, echándole mano, pero gracias a ellos. Sí, gracias a ellos que tuvimos como ese jalón, eso que hizo Akadosh Baruj Hu de coger y tácate y jalarlo a uno, en mi caso, sí, que utilizó un askenazí, y no hubiera estado señor askenazí, pues yo estaría todavía predicando la superprosperidad, la superfe, y camine sobre serpientes, y tranquilo mío que no le va a pasar nada, y todo ese cuento, ¿sí? Y atrás un coro de voz diciendo amén, amén, y creyendo, y este año sí pasamos el río y nada que lo pasan, llevan 20 años pasándolo y nada que lo pasan. Entonces, gracias al Creador, una vez me presentó un askenaz en un video y pues obviamente entendí que yo debería buscar mis raíces. Y así como otros grupos en Bogotá, que gracias al Creador buscan a través de movimientos sefardí, porque vieron de pronto otros rabinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este movimiento askenazí queda en la parte central de Europa. Los primeros askenazís eran realmente muy pobres. Al ser muy pobres, y usted sabe que, pues, si hoy, siglo XXI, ser pobre, llamémoslo así, una persona muy de bajos recursos, su acceso o no lo hagamos tan del siglo XX, sino pues del siglo de la época de mis padres, de mis abuelos terrenales, ¿cierto? En la época de 1940, ser de primaria era un privilegio, acabar la primaria en el campo era un privilegio, ¿sí? Hacer segundo de primaria en 1947 y 50 era de verdad. Que alguien supiera leer, miren, mamá me comentaba que en 1960-65 un primo de ella fue alcalde, o sea, un primo lejano mío, o sea, yo tengo familia de alcaldes, un primo lejano, el tipo fue alcalde, y dice mi mamá, ese tipo, su gran carta de presentación es que el tipo ha terminado bachillerato. Esa era su gran hoja de vida. O sea, ser bachiller era monstruo, ¿sí? Otro nivel. Y eso fue en 1950-55 por ahí, en nuestro país. Entonces usted imagínese en el año 1900, 1100, 1200 ser bachiller aquí en Colombia.
no se conocía ni siquiera la palabra, porque esa estructura no existía. Saber leer y escribir, tener acceso a un libro. O sea, como digo yo, el que sabía leer y escribir les quitaba la plata a todos. Fácil, claro. ¿Sí o no? Así como cuando le dicen a otros, no, es que yo estudié, no sé, yo estudié en Harvard, en Michigan, ¿sí o no? Entonces, como que vienen a quitarle la plata a los otros que estudiaron apenas en alguna universidad aquí de Colombia. Habla duro. Entonces, los askenazes es un reducto que queda en Alemania y que son pobres y que no tienen mucho acceso a la literatura. Entonces ocurre ese gran temor de algunos sefardíes que empiezan a decir, mira, hay unos grupos en el centro de Europa que los manes están estudiando doctorado, pero es un complique porque prácticamente no saben ni leer ni escribir y son sumamente pobres. Pero sin embargo el movimiento sefardí no tiene la emancipación ni el toque que deberían tener. Entonces, ¿qué ocurre? Que existe un movimiento que empieza, que queda como en la parte y hasta medio aislado, no tiene como mucha información y nace en unos judíos que son extremadamente pobres. Romanos 3:1. Cuando uno le dice hoy en día que uno es de ascendencia israelita, ellos piensan que uno tiene, no sé, lingotes de oro y que uno como que se acuesta encima de, no sé, de plumas y cosas por el estilo. O sea, nunca han leído esto, que nuestra nación, por ejemplo, ha sido por temporadas muy pobre, muy pobre, ¿sí? Y ustedes en la iglesia cristiana piensan que todos los judíos son ricos, nunca leyeron las pobres. Son todos ricos, y ellos nunca, por ejemplo, leyeron la historia de las Escareci, de las que nací llegando a Nueva York en los años 30 y 40, a qué se dedicaban los judíos que llegaban en el año 20 a los United States, ¿sí sabes? Sí, ¿no? ¿Ustedes han leído? ¿Se dedicaban a qué cosa? Al tráfico de alcohol, y muchos de ellos se alquilaron como sicarios. Sí, los hermanos, bueno, no estoy diciendo que sean practicantes, a lo menos eran de ascendencia israelita. Sí, y se crea entonces un movimiento pequeño, es un reducto, y este reducto solamente tiene auge hasta el siglo XVI, siglo XVII más o menos por ahí, ¿sí? Y se le denominan los movimientos de los píos, o el movimiento hasídico, ¿sí? Me van a buscar qué significa hasíd, el término hasíd. Y un hombre, que ya para que yo les dije, por favor estudien la biografía de él, que es un hombre prominente y que hay algo rarísimo y que a mí siempre me ha llamado la atención dentro del judaísmo, que no hay enseñanzas de él, se llama Baal Shem Tov, sí, el señor del buen nombre. Y uno va a mirar las enseñanzas de Baal Shem Tov y no existen. Algo ocurrió, algo no está en su sitio, porque como si tenemos enseñanzas, o a lo menos tenemos el Talmud, que es mucho más antiguo, pero no existen las enseñanzas de Baal Shem Tov. Eso es algo extraño. ¿Ninguna? No, pues que yo le haya leído, no. ¿En el pecado no hay? ¿Cómo? ¿En el pecado no hay? No, hay del Tania, pero después de unos rabinos que salieron a raíz de... Sí, hay un rabino que se llama KGB Tania, que es el libro de Tania. Es más, se me olvidó el nombre del otro. Pero no hay unas enseñanzas de él, realmente de Baal Shem Tov, no. Pero él empieza a qué cosa, a generar sobre todo un movimiento filosófico, en mi concepto, filosófico antes que toraico. Dice la palabra hasídico, bueno, viene la palabra hasid, que significa piedad, bondad. O sea, hasídico significaría piadoso. Sí. Y dice, algunos también lo refieren como hasidut, que significa práctica de la piedad y de la bondad. Entonces, piadoso. Piadoso, eso significa la palabra hasídico. Cuando se encuentren con alguien que es un hasídico, su nombre, su raíz es esa, un piadoso. ¿Qué más? ¿Y un qué? Dice piadoso, bondadoso, que practica la piedad. Exacto. ¿Y por qué practica? ¿Por qué nace en ese movimiento? Precisamente porque ese movimiento nace como en las limitantes para estudiar, en las limitantes económicas. Entonces se acostumbran a ayudar entre ellos. Y aparece un hombre, Baal Shem Tov, que empieza a darle un toque filosófico a lo que es el estudio de la Torá. Y ahí me parece que ahí empieza el auge del judaísmo. Porque lo peor que uno puede hacer del estudio es quitar la filosofía. ¿Sí? Me hace que eso es una contravención de marca mayor.
Yo digo que un pastor al menos tómese en el tiempo y enséñele domingo tras domingo lo que pensaba Lutero y Calvino, a ver si se avanza un poco más, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los conceptos nosotros somos racionales. Entonces a usted le enseñan fuerza es igual a masa por aceleración, pero nunca le enseñan qué es una fuerza, ni tampoco le enseñan qué es una masa, ni tampoco le enseñan qué es una aceleración. Simplemente en física, ¿qué hace? Un man con cara de tote le enseña a uno eso y lo corcha. Y uno lo que hace es memorizar fuerza es igual a masa por aceleración, pero el man nunca dice qué es una fuerza, dónde nació la fuerza, por qué se produce una fuerza, cuál es el origen de una fuerza en el universo. No, pues a mí no me explicaron eso. A mí simplemente era man que era rajón, fuerza es igual a masa por aceleración, me lo aprendí. ¿Sí? Como a ustedes, me imagino, o cualquier cosa, ¿no? O los 10 casos de factorización. Uno uno en este paro cívico, ¿para qué sirven los 10 casos de factorización? Como para qué serviría, ¿no? El séptimo caso. O el más sencillo, A más B al cuadrado. Primero al cuadrado, B es el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí, no? Y va a sacar la piedra y ¡tin! Se la puso al policía. ¿De qué le sirvió eso? Es que el movimiento parabólico. ¿Vale? Sí, se pasa. Sí, te decían, ay, sí, claro. Entonces, ya el señor agente estaba a 5 metros, entonces, y yo tiene una piedra de tantos kilos. Mientras que el man hace todo eso, se gradúa. Largo y tendido. No nos enseñaron eso. Entonces, nosotros nos quitaron, generalmente los creyentes, nos quitaron el pensamiento, la parte que nosotros llamamos mística, que es la parte que está arriba de. Entonces, me acuerdo una vez de ejemplo de Chentó, que lo leí hace mucho tiempo. No sé si de Chentó o algo así, lo leí de esta forma. Llegó una vez alguien que enseñó, bueno, hace más momento, alguien que enseñó a soldar puertas. Sí, a soldar puertas, a soldar. Entonces dijo, miren, con ese aparatico que bota la llama, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, soplete, se lleva, conecta ahí una parte eléctrica y una parte de soldadura que le echa ahí, y saca, y pone el calor y pone otra cosa, y con eso solda, ¿sí o no? Tac. Listo. Entonces dijo, me parece perfecto. Y se fue para un lugar, haga de cuenta, inhóspito, donde pues, no hay mucho, pero donde echar en el área física, los bichos de esos, electricidad. Pero cuando llegó a él allá, y vio que el cosito no estaba prendido, él dijo, ¿cómo es que se prende esto? O sea, yo lo vi siempre prendido, y el tipo me dijo, se solda así, con una varillita y con una cosa que bota una llama como azul. ¿Sí lo han visto? Sí. Y eso sale una chispa y se solda. ¿Cierto? Sí. Entonces el hombre vio eso. Pero cuando llegó allá, él cayó en cuenta que no le había preguntado era cómo se prendía el bendito equipo. A él le enseñaron a soldar, pero nunca le enseñaron cómo se prende el equipo. Entonces, ¿qué hacía allá con un equipo? Dice, y me dieron todo, pero no sé lo más básico. ¿Qué es lo más básico? Que no es tan básico, que eso tenga una chispa y que prenda. Algo más o menos así pasó con Baal Shem Tov. Baal Shem Tov ve los textos y dice, falta una cosita más arriba, que es la parte filosófica, ¿sí? Que es la parte que siempre inculcamos en el grupo, que es medite en un texto, ¿sí? Acordémonos que el texto dice, meditaréis en este libro ¿cuándo? De día y de noche. La meditación incluye la oración. Aquí sacamos, ¿sí?, muchas conclusiones, sobre todo en esas oraciones extensas y largas, de largas horas, y que al otro día uno no tiene nada que decir. Entiendo que me dice, pues me toca repetirla ayer. Me disculpa, ¿no? Eso sí, que le repita. Entonces, lo que te dije ayer te lo digo de bis, con plural. Ayer dije, Padre, ayúdame, hoy te digo, Padre, ayúdanos. ¿Sí? Gracias Dios por bendecirme. Ahora mañana decimos, gracias Dios por ayudarnos, plural. Entonces, ¿qué hace el hombre? Baal Shem Tov dice, hay que buscar la chispa, lo que prende eso. Y entonces empiezan a salir los grandes místicos, que eso fue una filosofía que se había opacado, ¿sí? Porque Yesu era un místico,
Yo siempre he dicho que y eso es místico. ¿Qué es Juan Bautista es un místico. Es un tipo que vive en las montañas y se viste diferente. No, él no era un rockero. La verdad es que nos han enseñado, o pienso yo, que Sí. es como la palabra fariseo, que en la cultura occidental nos enseñaron que la palabra misticismo o incluso la palabra esoterismo es algo malo. O sea, nos enseñaron eso, que esoterismo y misticismo es siempre algo malo. Y no necesariamente. Entonces, si usted dice que Jesús era un místico, pues inmediatamente la gente lo relaciona a brujería o algo así. Sí. Entonces, me parece que es un mal significado en el español, o ni siquiera es en el español, es cultural. O sea, hemos construido mal el significado de cabalístico o de místico. ¿Por de qué? místico, de esotérico. Porque el contexto en el que se dijo es diferente, ¿sí o no? Por ejemplo, de acuerdo al contexto, poner a unos señores de camiseta blanca con un palo, hace 30 años sería convivir, ¿o no? Hoy se llaman, estamos defendiendo al conjunto. Defensa uniendo el conjunto. De acuerdo al contexto. ¿Sí o no? Eso que hicieron a la gente, ¿qué es? Una autodefensa. No, realmente. Que tiene un contexto, ese nombre usted lo usa en Puerto Boyacá, pues obviamente a la gente le corre escalofrío. ¿Cierto? A mí me dicen que ganamos nuestra autodefensa del conjunto. Sí. Se les matan con una hierba. O vamos a defendernos. Eso no es una autodefensa, nos vamos a defender. Eso es una autodefensa, de acuerdo al contexto. Muy parecido a la cuestión del místico. Y eso es un místico, ¿sí? Es un hombre que le dice, mira muchacho, cuando tú quieras orar, ¿qué haces? Deje la algarabía, métase allá en un cuarto. Sí, es místico, cerrar la puerta. Cerrar la puerta ya es un acto místico, ¿cierto? La soledad es un acto místico. ¿Sí? El silencio es un acto místico. O sea, que uno quiere buscar algo más que está dentro de ese espacio. O sea, él no le dijo que se metiera y que cerrara la puerta para que lo comiera el coco. No, él le dijo que se hiciera ahí, ¿cierto? ¿Para que qué? Pues que el hijito, por favor. Sí. Sí, pero hay algo interesante. Dice, Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí. Eso es alta alcurnia. Decirle que tu Padre está ¿dónde? En un secreto. En un secreto. ¿Sí? Usted no como que le va a decir, ¿dónde estás? Que sea un secreto, le va a decir un secreto. No, él está en un secreto. Él no me está escuchando mis secretos. Sí, no está escuchando lo que yo oculto en público, mis transgresiones que son ocultas, mis pensamientos que son solamente los yo, los transgresores. No, vuelvo y leo, por favor. Y cuando, bueno, el 6. Mas tú, cuando ores, Sí. entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Quién está en secreto? El Padre. ¿Cierto? No dice en lo secreto. No, está en secreto. Él está en secreto. ¿Se han puesto alguna vez a analizar esa palabra? Secreto, que acabo de decir, está en secreto. Eso es largo. Eso tiene muchísimo. Está en secreto. Para mí, ¿qué es un secreto? Para empezar, ¿cómo lo veíamos nosotros? No, pues, para que yo pueda estar solo y voy a orar y voy a echarle su retajila y tal, su cuento. Dice, tu Padre que está, primero que todo, en una posición. ¿Cuál es el secreto de Akadosh Baruj Hu? ¿Cómo así que él está como en un secreto? Entonces nos toca buscar, ¿se acuerdan un texto que nos ayuda mucho por ahí que dice, por cuanto no estuvieron en mi secreto? De los profetas. ¿Se acuerdan que lo vimos hace como 15 días aquí? No sé en cuál de todas lo vimos. Dije, ojo con ese texto, ojo con el texto que dice, vi tu palabra. Vi tu palabra. Vi. No dice que escuché. Vi. ¿Cómo así que vi? Tu Padre que está en donde? En lo secreto. Y entonces para mí, ¿qué sería eso? ¿Cómo así que Akadosh Baruj Hu está en dónde?
en lo secreto. Pues uno lo coge así de rapidez, pues bueno, yo en mi cuarto, de mi casa solo, o en el baño, cuando esté, sí, uno coge, me echo mi padre nuestro y tales, pero no es eso. Cuando acaben de leer el texto, por favor. Claudia. Pero tú, Sí. cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Sí. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Esas 8 palabras, mire mijo, ahí tenemos para sacar un libro. Tu padre que está ¿qué? En secreto. En Lo que secreto. pasa es que la 15 dice en secreto, pero la 600 dice en lo secreto. En lo secreto. Pero me parece que hay que mirar el griego. Que como viene el texto, debería decir en secreto. Bueno, yo creo que lo que más nos ayuda ahí es la palabra secreto en hebreo, por cuanto no estuvieron mi secreto. Sí. Eso es todo lo que nos quiere decir. En Isaías, en Jeremías 23, 22. haz ahí secreto. En secreto. Ojalá en la aplicación que tú tienes. Ah, ya, Jeremías 23. En lo secreto. Sigue, Claudia. ¿Sí me estás haciendo entender? Jeremías 23, 22. Entonces uno lo coge tropicalmente, uno coge, no es eso lo que está diciendo. ¿Qué es un secreto? ¿Qué es secreto? ¿Sí? Y una de las principales cosas que al principio les dije a mis muchachos, una de las primeras cosas que hay que hacer es silencio. Guardar el mayor hábito de silencio. ¿Por qué? Porque cuando yo entro a orar, yo entro generalmente, ¿qué cosa? Agitado, acelerado, a llevarme la gente, sí, no, a llevarme la gente, no, a llevarme a Dios por delante. Uno entra, haga de cuenta que usted llega a la casa acelerado, a contar todo sin que el otro escuche ni nada. Y eso es contagioso, se lo pega al otro también. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Y no lo atracaron? No, solamente atracaron a los dos. A mí me salvó, gracias a Dios. Y toda esa gran como adrenalina que trae, ¿cierto? Me la puede hasta pegar a mí. Y acá otro juro que está diciendo es, busca a mí en lo secreto. ¿Y qué es secreto? Parte del secreto es muchísimo el silencio. Porque lo más fácil de este mundo, ¿qué es? Hablar. Dice la palabra es sot, pero ahí en ese texto dice es besodí. Y sot, que es la raíz, Sí. o sea, ya está conjugado, besodí, mi secreto. La palabra sot significa intimidad, consulta, secreto, compañía de personas, deliberación estrecha, comunicar, comunión, congregación, consejo, consultar, entrar, favor, íntimo, reunión, consejo o secreto. Tiene una raíz. Sí. La palabra es yasat y significa poner, intensivo de fundar, sentarse junto a algo, establecerse. No, háganse esta operación, hijo. ¿Es esto que tú encontraste en Jeremías? O sea, Jeremías 23, 22. colócalo ahí donde más está ubicado. Y no necesariamente le va a dar secreto. ¿Sí me suena a entender? O sea, hay otras partes donde no dice secreto, sino que dice otra expresión y te va a dar solo. ¿Sí? Que es una de las partes. Dice, por ejemplo, Génesis 49:6. En Sí. su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía. Bueno, esa palabra en su consejo es sot. Listo, busca otra extraña, que no tenga que ver con nada de algo extraño. Dice, por ejemplo, esta, todos mis amigos, no, porque aquí es todos mis íntimos amigos. Sí. Ahí está la palabra íntimo. Bueno, cuando lo encuentres me dices. Yo sigo con el movimiento. Eso es lo que hace entonces, ¿qué es lo que hace el movimiento así? Va al sector, empieza a decirle, muchachos, ustedes tienen el equipo de soldadura, ¿sí? Pero le falta qué cosa, La chispa. la chispa, ¿sí? Y esa es la que le da sentido a todo eso para que cumpla una función. Dice, por ejemplo, Salmo 89:7, dice, Dios temible en la gran congregación. Esa palabra congregación ahí es sot. Y perfecto, Ok. eso es muy hermoso. Dice, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Escuchen bien, que esto pues, es otro tema, pero no vamos a ver porque es un poco fuerte porque no lo hemos tocado aquí, y esta es la cuestión del SOD, S-O-D, ¿correcto? ¿Sí? SOD en hebreo, ¿qué sí en sí qué significa? Hay otro SOD, no es de congregarse. Yo sí Bueno. tengo conocido oculto, ¿no? Oculto, secreto. Bueno. En las, La Sefirot. hay una que es sot. De ¿Qué es sot. eso, el secreto? Entonces, no necesariamente SOD dice ahí que por ejemplo es congregarme con una multitud. Ujú. 2 o 3 en mi nombre. Tal cual, ese es un SOD. Otro SOD es que cuando yo estoy sentado
o arrodillado, con la posición que usted utilice, yo debo entender que yo estoy moviendo el cosmos y el universo. A veces con mi solo silencio. Hay multitud de ángeles que se están moviendo y que ellos están desplegando hacia mí revelación. Dice que eso es como uno de los niveles más altos de la interpretación del padre, que es Peshat, Remezcla, Sot. Eso es lo que yo te digo. El Sot hace que yo encuentre lo que nosotros no encontramos en el cristianismo. Y que ustedes ahorita, gracias al Creador, Juan, como que tú dices, yo ahorita vine a entender ese texto. Entonces, ¿qué es lo que hace Akadosh Baruj Hu con aquellos que nos quiere formar en la Torah? Él quiere que nosotros recibamos esa chispa para comunicársela a ustedes. ¿Sí? Entonces yo le doy vuelta a una palabra, que es Sot, Padre. Y antes que todo, ¿qué hago? Guardo silencio. Yo tengo que guardar silencio, ¿no? Porque alrededor de mí hay un movimiento espiritual grande. Yo no, Padre, imagínate que recibo el teléfono, estoy colgado con esa botica. Dios mío, ayúdame. Sí, me recibo, uy, no, me van a echar la tarde, sí, qué afán, qué titita. Eso, se imagina que a clase entre un alumno y durante, usted tenga 20 alumnos y los 20 alumnos lleguen con cada problemática. Usted, el profesor, ¿qué le enseña? Toca decirle, ¿qué les dice a ustedes? Silencio. Silencio, sí. ¿Y quién le va a escuchar más? ¿Quién cree usted que le va a escuchar más? Al que hizo mayor grado de silencio. Es sencillo, ¿sí o no? Sí, entre comillas. Es el mayor grado de silencio. Porque la cosa es, digamos que físicamente yo no emito ninguna palabra, pero aún exista bastante ruido en mis pensamientos, preocupaciones, claro, ansiedades, y realmente no quiero escuchar al Eterno, sino centrar todos mis pensamientos en mi preocupación. Claro, y entonces tú puedes estar, lo que yo les decía, una aplicación del Shabbat, que yo puedo sentarme aquí en Shabbat y mi mente puede estar en la olla express, en la camioneta, en el carro, en el trabajo. Entonces, eso quiere decir que mi grado de silencio es muy bajo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace que, por ejemplo, yo diga, pero ¿cómo así que yo antes no veía ahora lo que estoy viendo? ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu nos ha adiestrado a los que de alguna forma nos ha acercado a la Torah a decir, callado, silencio. ¿Vale? Entonces, en ese gran movimiento, ¿qué ocurre? Hay un gran movimiento de la Torah. Empieza a ubicarse. La Torah en nosotros está a otra velocidad y en otra posición, ¿sí? Y está en otro andar. Nosotros andamos en otro mundo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la parábola del sembrador? Que hay una donde dice que los afanes hacen que, ¿qué cosa? Que esa semilla se pierda o se la coman, no me acuerdo, ¿sí? Bueno, hace poco lo leímos, se ahogue, ¿cierto? Las piedras que se ahogan. Sí, esos son los afanes. ¿Sí? Y obviamente a nosotros nos interesa tenernos qué cosa, afanados, porque estamos en una sociedad que es meramente ¿qué? Material, ¿sí? Que es espiritual, de espiritualidad hasta ahora estamos urgentes, por ahí cositas que el Creador nos permite tener, muy poquitas. Debido porque nosotros no tenemos el poder de aislamiento que tenían esos genios. Ellos televisor muy poco. Yo me acuerdo que cuando yo iba al campo, uno se acostaba aquí en la semana a las 6 y uno le daba vueltas de esa vaina, uno aquí en Bogotá acostumbrado a ver televisión. Entonces uno decía, ahí es que me dedico a hacer. Entonces eran hombres que eran muy dúctiles, muy entendidos en la cuestión del silencio, en la cuestión de la meditación. ¿Sí? La cuestión de encontrar y arañar sabiduría, porque la sabiduría no está en un papel. Uno se puede aquí devanar los sesos con un texto de multa alcurnia y usted no capta absolutamente nada, si no está acompañada de algo, la parte espiritual. Entonces dice, miren, hay cosas que antes no entendía, ahora las veo así, ¿sí? Y eso como uno tiene una muy buena disciplina en eso, como las hubieran tenido como un tipo como Baal Shem Tov, o que las llegó a tener Yeshua HaMashiach. ¿Se acuerdan que él dice que él se iba al monte? Solo. Solo.
solo. Esa es una excelente práctica. Pablo les dice, ruego al Dios Todopoderoso que les llame sobre todos un espíritu de entendimiento y sabiduría. El hombre ha dado tantas cosas que Pedro dice, Pablo explica cosas que son difíciles de entender. Eso quiere decir que él tenía un grado de meditación mucho más alto, ¿sí? Y entonces ahí sí yo empiezo a entender este libro a un nivel superior. Y uno dice, vea pues. ¿Esa práctica cómo es que la llaman? Hibodelu. Hibodelu. Y a usted empieza a ver que dentro de usted es un chamón se empieza a abrir. ¿Sí? Filosóficamente se tiene que abrir. Por eso en los Shabbats usted tiene que irse aquí con preguntas. Si aquí en el Shabbat no se da con preguntas, sino que se da como muy satisfecho, yo digo, hay algo que no está en su sitio. La gente, cuando yo me hago preguntas, mi Shabbat se está ampliando. Y me cuestiono a mí mismo, me cuestiono mi fe, me cuestiono lo que yo creo, lo que estoy haciendo, me cuestiono mi capacidad de racionalidad, ¿sí? Me cuestiono todo, entonces yo digo, yo estoy avanzando. Cuando sale ese amén, ¿quiénes dicen conmigo amén? Paila, lo que está haciendo, ¿qué es? Bloquearlo, limitarlo. ¿Sí? Entonces yo digo que el movimiento jasídico sí hizo algo más, sí pasó a otro nivel. Entonces yo decía eso, me puse a analizar, porque acá Pero de las trabas, era lo que estamos hablando hace días. Sí. Y es que eso se nota, o sea, el solo hecho de, por ejemplo, las cosas que uno lee o las cosas que uno estudia, videos, audios, se nota la diferencia. O sea, uno encuentra ese algo más, o sea, esa mística, un grado más allá, sí. La escuela jasídica empieza como a retomar esa parte, que es la meditación. ¿Sí? El meditar y que además creo que se facilita porque uno con escasos recursos pues no tiene como mucho en qué emplear su mente. Usted con una fortuna inmensa pues ¿qué hace con 50 millones de dólares y ahora que compro y todo el día se levanta pensando qué fue lo que compré yo un edificio que ustedes como que el contexto está dado para ellos para que se empiece a producir nuevamente lo que al principio de la conversación lo que encendió, ¿qué cosa? El equipo de soldadura, la chispa. Y eso es lo que nosotros debemos coger como baluarte y coger como ejercicio, la meditación, coger un texto, Shabbat tras Shabbat, lo repito, cojan un texto y no todo el texto, cojan simplemente 3 o 4 palabras. Entonces, nosotros tenemos una de Shamor y nosotros tenemos arriba, ¿cierto? Llamémoslo así, que este es el espacio de nuestra Neshamot que empieza a experimentar lo que yo llamo placer, que es lo que tiene los linces, ¿no? Placer es casi entender el mundo. Su objetivo en el mundo. Sí. O sea, entender el mundo con el que Dios lo colocó a usted en este lugar. Uno dice, pero yo debería tener un carro más bacano, y no lo tiene mi primo que es de Aerogamín. Ni tenerlo le va a dar placer, ni el no tenerlo. Tal cual. Créanme, cuando lo tenga, le va a dar cierto grado. Tenerlo me daría molestia. Y después, cuando lo tengo, me empieza a despertar ¿qué? Otra necesidad, que es tener algo mejor. ¿Sí o no? Que ese es un síndrome que tienen sobre todo ¿quiénes? Los consumidores, pero sobre todo los artistas. Los artistas tienen todo el síndrome de depresión, los artistas, porque durante 2 horas tienen severo, ellos son Dios, ¿no? Durante 2 o 3 horas en un concierto. Si Dios dice, levante las manos, nunca sé por qué hacen esa terapia. ¿Dónde están las mujeres solteras? Porque dicen lo mismo siempre, yo no sé qué es la publicidad. ¿Dónde están las casadas? ¿Y dónde están las solteras? Levante la mano. Entonces, ellos pueden decir, tírense al piso, ¿qué hacen? Se tiran al piso. Porque en ese momento ellos son prácticamente Dios. Lo que ellos digan es ley. ¿Estamos? Todo. Y la gente hace eso, pertenecen a ese tipo de movimientos porque ellos quieren experimentar o quieren vivir o simplemente su nivel de percepción del mundo les ha dado hasta ahí. No les ha dado más. Entonces, el placer es que yo entiendo entender que Kadosh Baruj Hu colocó el cáncer.
Eso no es fácil. Y nuestra Nechamo tiene eso, que tiene unas fricciones, algo así. ¿No es qué? Obstrucciones. Ah. Esos puntos generalmente están basados en el no conocimiento. Porque los niveles altos de sabiduría que llevan al placer solamente se entienden cuando un Nechamo empieza a aquietarse. De lo contrario, no puedo contemplar. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos a un sumo sacerdote metido entre un coco? Ahí que cayera agua, y listo, cayó el aguacate, todo chévere. ¿Cuál es el sentido? En Maturia que adentro entender algo, percibir algo, ver algo. O sea, el poco de exterior. Por eso lo encerraban en ese cubículo. Porque lo que iba a bajar era algo para que él contemplara. ¿Cierto? Y la gente como lo hacía, lo veía desde lejos. ¿No? Yo siempre les he dicho, métase en el cielo, ya están viendo el video del Mizcal. Ahora métase usted en ese cuento. ¿Qué se sentía usted en el lugar santo? Además porque es un lugar encerrado. Allá no entran 60.000. ¿O sí? ¿No? ¿Y el lugar santísimo cuánto? Una vez al año. Una vez al año. Imagínense lo que Aarón podría llegar a sentir. ¿Sí? Es que uno cree que Aarón va a entrar al lugar santísimo y dice, como dice los pies. Dice, el candelabro se va a prender la túnica. No, el que percibía dentro. Los colores. ¿Por qué están esos colores? ¿Qué producen en mí? A mí me enseñó, por ejemplo, una persona que manejaba casinos. Y me dijo, ¿usted sabe por qué nosotros colocamos los televisores en todas las esquinas? ¿Cierto? Y sobre todo en las esquinas, donde cerca de los televisores se colocan cerca de las máquinas que más dan plata, pero donde más se apuesta. Y colocamos las máquinas contra las paredes y esas paredes las pintamos de colores oscuros. ¿Sí? Por ejemplo, amarillo ocre o un terracota, algo oscuro, para que la persona, ¿cierto?, se deprime. Y el que se deprime, ¿cierto?, tiende a apostar más. No tiene sentido el mismo. Eso me lo dijo un tipo que maneja casinos. Y entonces él está acá, meta monedas y meta monedas. Dice que entendimos nosotros que él hace este movimiento, tac, tac, y levanta su mirada. Y como que se va. Nosotros en ese momento necesitamos ¿qué cosa? Cogerlo también para nosotros. O sea, que él no se pare de algo y se vaya. No. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Sabe qué tengo que ponerles? Un televisor. Y que él salga y mire un momento el televisor, su mente se distrae un momento y siga metiendo monedas. Y el color de la pared lo va deprimiendo también. Nada de relojes. Y les ponemos música fatídica. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te largaste? Te fuiste con otro. Ustedes se imaginan, el tipo no va a apostar, el tipo apuesta. ¿Qué creen que están en el Mizcal los colores? Eso no es algo que salió porque el Eterno no había que más que hacer es aquí y patear un tarro de pintura y salieron los colores. Los colores que están ahí, de los ángeles que están colocados. No. Eso tiene un sentido. ¿Qué colores hay a mano derecha? ¿Cuál es mi percepción del calor, por ejemplo, en la menorá? ¿Qué siento yo? Ese olor que está saliendo del incienso. ¿Sí? Eso está fríamente calculado. ¿Por qué? Por el calor. ¿Qué siente cuando está en el lugar santísimo? ¿Sí? ¿Cuál es su percepción? Ahí cuando está al frente. El color ese dorado, puro oro, pero sangre también. Sí, si uno va aquí en la esquina de la carnicería y ve el chorro de sangre, no hace este movimiento, ¿sí o no? Es uno que los llevo oliendo acá en la casa. Entonces, ¿qué es la percepción del tipo en el lugar santísimo? Debe ser una vaina muy, muy reloja, muy tesa. ¿Sí? Uno lo ve así folclóricamente, así cayó la gloria de la Asunción, ¿no? Bienvenido Espíritu Santo. No funciona así. Todo el contexto está formado para que produzca algo en la persona que está entrando. Y nuestra Neshamot es tal cual. Entonces, la Torah está oculta dentro de nosotros. La Torah está oculta, ¿sí o no? Y está oculta en muchísima gente.
Y todos tienen la Torá. Bueno, todos los israelitas tienen la Torá y los no creyentes también tienen la Torá, ¿cierto? Todos los seres humanos fueron colocados con una Torá interna, que es la que los acusa o los defiende. Por eso tienen conciencia, así sea ateo, tienen conciencia. ¿Sí? Un ateo usted le puede decir esto. Estamos, por ejemplo, en cualquier parte, estamos en la oficina del rector y no sabemos qué cámaras, y mi compañero es ateo, y uno le dice al ateo, venga, chino, hermano, soy feo. ¿Qué cree que hace el ateo? ¿Qué cree que le dice el ateo? Pues Bueno, está mal. sí, diciendo porque nos pillan. Bueno, si un pendejo dice, pues cojámoslo, hay cámaras, dice, no lo cojamos. ¿Quién lo hizo a él que no lo cogiera? Si él es un ateo. Yo diría, ¿quién le hizo a usted que no coge el esfero? ¿Qué cree usted? Su conciencia, algo que lo acusó, si es que no es tan ateo. Y eso que lo acusó, ¿de dónde salió? Hombre, por amor a los santos, si el perro Tony, uno cuando él coge la chancleta, me dice, uy hermano, ¿por qué coge la chancleta? Él baja la cabeza. Y no lo está haciendo, ni siquiera él es mamador de gallo, entonces ya lo coge por deporte, pero sin embargo baja la cabeza. ¿Por qué el ateo sintió eso? O no le digamos al ateo, venga ateo, subamos por la puerta de atrás, yo pago mi pasaje. ¿Por qué si es un comportamiento ético moral? ¿Quién a usted lo mide? Si eso es un comportamiento que podría ser no percibido. ¿Me estás haciendo entender? Sí. Entonces, mire, la del Chamo está, toda la Torah está escrita dentro de nosotros. La Torah está hecha, está dando vueltas dentro de nosotros. El universo y el cosmos están metidos aquí. Estoy diciendo aquí figurativamente. Entonces, a nosotros llegamos nosotros con este mundo con la tendencia a caída. ¿Vinimos con qué? Gálatas. ¿Sí o no? Porque esos son los frutos de la carne. Adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, hechicería, brujería. Es decir, que usted vino a este mundo con tendencia a buscar brujos. Entonces, dice la escritura, manifiestas son las obras de la carne, no del diablo. Es decir, que yo vine a este mundo con esa tendencia y con unas tendencias mucho más relevantes que esas. Entonces a mí me cuestioné, ¿yo por qué busco tanto los brujos? Hoy no, pues interpretar este día, ¿yo por qué busco los brujos? ¿Quién me enseñó a eso? O porque yo ya puedo decir, venga mano, vamos a fumar bazuco, y le he dicho, no, yo no fumo, pero mis tías no me iban a comer un brujo y caminamos. ¿Quién me llevó ese placer invertido a buscar un brujo, no sé, o a coger cosas ajenas? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, lascivia y Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice que las obras de la carne no se sujetan a la ley, ¿cierto? Porque no se puede. Pablo utiliza otra redacción, los cuales no se sujetan a la ley. ¿Sí sabe cuál es el libro de Romanos? ¿Sí? El texto que dice no se sujetan a la ley. Entonces miren, unos Claudia no. Entonces, no está en el Shamor, es la ley está unida en el Shamor y nosotros vinimos con ese código, con esos códigos que vienen como en acción. Cualquiera de los que ustedes los acabamos de leer, porque esa manifiesta son las obras de la carne, y a donde después todos estamos aquí, ¿qué? Pues los que ya no estamos bajo esclavos del pecado, dice que los que son de la carne piensan en la carne, y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Miren que dicen que no oran. Yo tengo a veces sobre qué es la oración. Nosotros desmontamos aquí un término que se llama fe y eso va unido a algo que se llama oración. Nosotros tenemos una mala concepción de la palabra oración. Gálatas 5:4. ¿Cómo? No. Y vamos, por favor, el texto que dice, y no pueden hacer Gálatas 5:4. ¿Qué dice? Ustedes que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados de Mashiach y de la gracia han caído. Sí. Porque nosotros por el Espíritu guardamos por la emuná la esperanza de la justicia. Pues en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la emuná que actúa por medio del amor.
Es un Gálatas 5, perdón, es 5:24, qué pena. Porque los que son de Yeshua HaMashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí. Ahora que vivimos en el Espíritu, Ahora que andemos en el vivimos Espíritu. en el Espíritu. Ahora que vivimos en el Espíritu, Sí. andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y enviándonos unos a otros. Los que hablan. Esto es Romanos 8:5, es que esto está corrido, perdón. Léelo, hijo, la Reina Valera. Dice, voy a leer otra cosa como está acá, no sé qué cita es, dice Romanos 8:5 hasta el 9, dice tal cual. Porque los que viven conforme a la carne Piensan en las cosas de la ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero que la mente. dice así, porque la mente puesta en la carne es muerte. Yo lo tengo así, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Sí, más adelante está. ¿Y cuál espíritu? Pues ¿El la Espíritu intención... Santo o de quién? No, el de uno. El de uno. Porque es que como aquí lo tiene con E mayúscula. Bueno, entonces por eso dice que en Sodoma y Gomorra sus pensamientos eran de continuos de cómo. El De cielo. mal. Pues la intención de la carne es enemistad contra Elohim porque no se sujeta a la ley de Elohim y tampoco puede. Esa. De la Reina Valera. ¿Qué versículo es? Romanos 8:7. En la Reina Valera, pues la Reina Valera, en la de 1903. Esto está corregido. Dice 8:7. 5 veces corrido. Bien. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, Sí. porque no se sujetan a la ley de Dios, Ah. ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Los designios de la carne, ellos no se someten a la ley. ¿Sí me entiende? Mientras que yo soy esclavo a mis pasiones. ¿Cierto? Que esa es la ley del pecado. Antes de que Yeshua HaMashiach me diera vida, Dios me diera vida por medio de Yeshua, Él me dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados, muerto en delitos y pecados. Y dice que por causa y por norma yo hacía los deseos de la carne, ¿cierto? Por norma, yo los hacía, yo era esclavo de esos deseos. Y esos deseos, en la medida que yo empecé a entender y a comprender de dónde vengo y para dónde voy, puedo entender por qué tengo esos deseos y por qué tengo esas tendencias. ¿Sí? Entonces, a nosotros solamente nos enseñaron a eso, pues pidan perdón, no nos enseñaron a realizar nada más. ¿Sí? Nosotros no hemos, que a mí me pusieron el compañero para que es un tipo cansón, fastidioso, etcétera, para que yo cuadre un área que puede ser cuál. El chisme, por ejemplo. Otra puede ser igual. Carácter, ¿sí o no? La maldicencia. Entonces uno entiende que esa persona me la puso para que yo corrija esa área. Y entonces la Torah, ¿qué hace? La Torah empieza a buscar un punto por donde entrar. Y entra, por ejemplo, por el lado que el día que yo entendí la avaricia, que comprendí que era la avaricia desde el punto de vista de la Torah. Si dije, pues sí, yo soy un man avaro. Se puede dar muchas ofrendas y será avaro. Entonces la Torah empieza a buscar un punto de residuo, un punto de anidarse. Y ella empieza entonces a moverse. ¿Sí? Y la idea es que vaya a diferentes áreas. Entonces, si la gente o uno no comprende mucho esos canales, estos puntos, estoy haciendo figurativamente, internamente, ¿cierto? Si ella encuentra obstrucción, no tiene cómo moverse. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se rompe esa obstrucción? Que será lo que hablamos de mañana. ¿Cómo diría yo, por ejemplo, si yo tengo un área, por ejemplo, que mi área es, ¿cierto?, el chisme, ¿cómo haría yo para controlar esa área del chisme? Y yo lo sé que es el chisme. Y yo le voy quieto, yo le doy rienda suelta. ¿Cómo hago para eso? Alguien me dijo una vez, miren, yo no puedo dejar los videos de pornografía. A mí me cuesta millones.
porque fui criado con unos tíos, unos primos, con todo el mundo que veía que películas pornográficas. Ver una película pornográfica en la casa de él es como ver Hermana Hermana, según lo que me explicó, me parece terrible. O sea, como que en lugar de llenarle el crucigrama, como que les montaba la revista Playboy, como que era el desayuno. Entonces, obviamente, desde pequeño, ¿qué trajo? Su concepción aquí, ¿sí o no? Tiene que empezar a qué cosa? A descubrir en la escritura y a meditar en la escritura dónde está la solución para esa área de mi vida. ¿Sí? De lo contrario, ella me va a perseguir, ella me va a seguir y me deja de seguir cuando yo entiendo que eso no lo va a hacer. Pero ese hábito yo lo cambio solamente comprendiendo y entendiendo el verdadero hábito. Concluyo. El movimiento jasídico hizo eso. El movimiento jasídico empezó a ver las chispas en cada cosa. Yo sé que los separatistas también, porque un día llegará este video separatista y dirá, eso me está diciendo mentiras. Sí, no, los separatistas también. Sí, pero en el jasídico se vio más como esa parte mística, que nosotros, y la mística va pegada a la filosofía. ¿Cierto? Hay una comunión con él. Explícame ese secreto. ¿Qué nivel estoy preparado para eso? Porque si usted va a un alumno de que está estudiando tercero bachillerato y le enseña física pura, lo mata. O si va a un segundo de primaria y le lleva a la 10ª clase de autorización, lo mata. Entonces él le da un entendimiento, nos va a dar un entendimiento de acuerdo a como mi echador esté preparado. Porque el resto tampoco me va. No, uno piensa que esta es la realidad, esta no es la realidad. Yo soy la realidad, yo no soy la realidad. ¿Usted ve las venas mías? No. ¿Usted ve lo que corre por las venas? No. Y eso es lo que me da vida a mí, eso es lo que hace que yo gesticule. O sea, yo soy consecuencia de una realidad. La realidad es la que está dentro de mí. Vamos a ver.